Podríamos pensar que el bienestar del país es tarea solo del Estado. No olvidemos que amar es excederse y que querer el bien del otro aumenta nuestra probabilidad de ser felices. Según esto, la labor de gestionar el bien común no es solo del gobierno, sino de la alianza público-privada entre el Estado y los habitantes. Existe una dicotomía entre el Estado y los habitantes. ¿Por qué nos desentendemos de que el Estado funcione bien? ¿Podemos los ciudadanos contribuir a mejorar la salud, la educación o la seguridad? Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 184 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Participación Ciudadana. Papá, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Se acabó el mes patrio, pero no se acabó el patriotismo. Eso es. Ok, Muy bien. muy bien. Me gusta la convocatoria que haces en el artículo a que nos involucremos en el bien común, en la generación del bien común, en la gestión del bien común, en la gestación del bien común. Creo que son tres palabras parecidas pero distintas y que todas convergen en la importancia de ver cómo hacemos para cada uno desde sus capacidades y desde su entorno, enriquecer el jardín para que tenga más frutos y ofrezca más servicios para toda la comunidad, ¿verdad? Es un servicio, el bien común, que cogestamos entre todos. A mí me llama mucho la atención el, el pensamiento eh, simple de creer que hay una, una dicotomía entre Estado y habitantes. Entonces, bueno, aquí la forma más frecuente de mencionar al Estado es el gobierno, y creo que se refieren al Poder Ejecutivo. Siento que eh, debe estar como muy instalado en nuestro inconsciente la idea de que el gobierno es una cosa, eh, el país es otra y nosotros somos otra, ¿verdad? Nosotros los ciudadanos. Y entonces me gusta eh, reflexionar sobre la posibilidad de un país donde los ciudadanos sintieran que son el buey izquierdo o el buey derecho del gobierno para jalar la carreta del bienestar, para jalar la carreta del bien común. Eh, es deteriorante, me parece, que sintamos que todo lo que ocurre lo desafortunado que ocurre en el país, quien tiene que arreglarlo es el gobierno. Me parece que eso da lugar a la actitud paternalista ante el gobierno. Eso podría dar lugar a, a que se hable, por ejemplo, de la clase política de un país, o a que se dé un divorcio entre la acción del gobierno y el apoyo que requiere de los ciudadanos. Llama la atención cómo ocurren, digamos, lo que se llama modernamente pérdidas de capital político. Un equipo de gobierno gana las elecciones, empieza su tarea, y muy pocos meses después, los famosos 100 días, ¿verdad? Se hace de cuentas de cómo anda el apoyo a los que ganaron las elecciones, y ya el apoyo ha disminuido. Puede ser que las expectativas de la gente sean mágicas, ¿verdad? Entonces espera que todos los problemas se resuelvan. Puede ser, creo que yo me apunto más a esto,
que la campaña haya sido de baja decencia política. Y entonces los que estaban en la contienda, y especialmente los que ganaron, no economizaron ofertas, no economizaron promesas en su campaña. Y entonces la gente espera que el 15 de mayo ya se empiecen a ver soluciones. Eso, desde luego, que por poco que se conozca el funcionamiento del país, uno se da cuenta de que es imposible. Pero como que lo que refleja es un concepto debilucho, equivocado de cómo funciona el país. A mí me parece que los habitantes, los ciudadanos, tienen que exigir eficacia del gobierno. No sé si habrá gobiernos que se puedan calificar como de 100 en eficacia, ¿verdad? Siempre es muy frecuente encontrarle fallas a la eficacia gubernamental. Yo pienso que porque las entidades públicas, el Poder Ejecutivo, desde luego que piensan menos en eficacia que lo que se piensa, por ejemplo, en una empresa privada. No creo que piense menos en eficacia que lo que piensan los ciudadanos. Creo que los ciudadanos no piensan mucho en eficacia. El tema de la eficacia, creo que aquí lo hemos dicho varias veces, es un tema pendiente tanto en las instituciones públicas como entre los habitantes. Donde sí es cotidiano el tema de la eficacia es en las empresas con fines de lucro. Y son muy eficaces, creo yo, no porque tengan mejores seres humanos que el gobierno. Creo que son eficaces porque tienen la preocupación de la eficacia. Es un tema cotidiano. También alguien diría, claro, es que la supervivencia de los que trabajan en una empresa, la supervivencia laboral de los que trabajan en una empresa con fines de lucro, depende de si realizan ese lucro o no. En las instituciones gubernamentales no hay una medida como la ganancia de las empresas con fines de lucro. No es que quiera decir que las instituciones públicas deberían aspirar a tener una ganancia, pero deberían tener una medida de si están logrando lo que se debe. Y la otra gran diferencia es que en las empresas con fines de lucro, el que no está alineado en la dirección del lucro tiene en peligro su puesto. Y en las instituciones públicas, nadie tiene en peligro su puesto si no se alcanzan los objetivos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia, que tampoco se trata de decir pongamos medidas y hagámoslo y tal. Son de naturaleza distinta, el sector público y el sector privado. Pero sí, le haría muy bien al sector público reflexionar sistemáticamente sobre la eficacia. Y hay formas de hacerlo. Para empezar, fíjate que en una empresa privada bien manejada existe la función control. Y la función control es esencialmente ir dándose cuenta de si lo que se está haciendo está produciendo los resultados deseados. En una empresa pública, esta función control no la ejerce la Contraloría General de la República. El control de la Contraloría General de la República es control presupuestario. Es que no se exceda el presupuesto, que lo que se está gastando esté de acuerdo con una cierta normativa y tal y cual, pero no hay un control
de resultados de la empresa pública, aparte de las empresas públicas que sí trabajan de cara al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, el Banco de Costa Rica es una empresa pública, pero semestralmente, o creo que más frecuentemente, sale por ahí en las informaciones comparada con los otros bancos del sistema, y no solo los bancos públicos, sino los bancos privados. Pero ¿cómo comparas? ¿Contra quién comparas el Ministerio de Salud o contra quién comparas el Ministerio de Educación y tal? Aunque el Ministerio de Educación sí hay una función de educación privada muy extensa, muy intensa, que podría servir de parangón para ver cómo lo está haciendo la empresa pública dedicada a la educación. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo sintetizo? Bueno, sintetizo diciendo, me parece un concepto no solo estéril, sino que podría ser perjudicial el sentir que en el país los que son responsables de que el país camine bien son solo los personeros públicos y los demás, todo lo que tenemos que hacer es pagar impuestos y criticar al gobierno, ¿verdad? Pienso en cómo sería un país donde además de pagar impuestos y además de escudriñar al gobierno, hubiera un mayor involucramiento del sector privado en el alcance de los objetivos nacionales. Interesante el abordaje sobre la gobernanza eficaz. Me parece que venimos desde hace algunos episodios hablando sobre ese tema del cual se habla poco. Y creo que tiene un múltiple propósito este tema de gobernanza eficaz porque nos está permitiendo entender mientras conversamos en qué consiste la gobernanza, en qué consiste la eficacia y qué podemos hacer las personas por la gobernanza eficaz, porque la gobernanza no solo es del sector público, ¿verdad? Lo hemos dicho en serio que varias semanas, hay múltiples niveles de gobernanza y esos niveles no están jerarquizados en orden de responsabilidad, porque si yo soy jefe de hogar, mi responsabilidad como jefe de hogar es absoluta respecto a lo que sucede en el hogar y cómo se gestiona y cómo procuro aumentar el bien común y el bienestar de quienes forman ese hogar y de aquellos con quienes nuestro hogar convive. Por otro lado, me parece que hay una serie de variables que me gustaría someter a consideración. La primera es que en un Estado de Derecho hay una infraestructura que son las normas, ¿verdad? Y hay, en el caso de nuestro Estado, una gran cantidad de normas, porque es un Estado de Derecho que tiene muchísimas décadas de operar de manera ininterrumpida, con reglas bastante sólidas y estables, y de muchas otras que se han venido creando, que tal vez generan confusión respecto a cuál es vigente respecto a otras, pero ese no es el problema al que quiero referirme. De hecho, no me quiero referir a ningún problema, me quiero referir a una circunstancia de ese andamiaje jurídico que es la infraestructura. Entonces, dentro de esa infraestructura, lo que nos corresponde es identificar cuáles son las maneras más eficaces, ¿verdad? Quiere decir, de qué manera logramos dentro de las reglas que existen hacer bien lo correcto. Luego está otra variable que es la variable de las palancas. Imaginémonos, siguiendo con temas ingenieriles, ¿verdad? Está la infraestructura por un lado, están las palancas por el otro, y las palancas, pues todos sabemos lo que es una palanca, ¿verdad? Una perilla de una puerta es una palanca, donde ejercemos una fuerza y esa fuerza se traduce en otra fuerza que me permite abrir o no la puerta. Y nuestro mundo está lleno de palancas, pero creo que
a lo que quiero llegar es que dependiendo del tamaño de la palanca, es más o menos lo que podemos mover. Y ahí sí siento que desde el punto de vista de gobernanza eficaz, el tamaño de la palanca es determinante en lo que podemos lograr. Y lo que podemos lograr es en la tercera variable, que es el impacto. ¿Verdad? ¿Cuánto impacto puedo lograr yo en el bien común del país como jefe de hogar? ¿Y qué impacto puedo provocar yo en el país como ministro de gobierno? Es muy diferente el tamaño de la palanca y la capacidad que tengo, los recursos a mi disposición para mover esa palanca un montón o un poquito en 3 o 4 áreas que generen enorme impacto, mucho más del que se necesitarían 80,000 jefes de hogar para lograr. Y la cuarta variable es también ingenieril y es la variable del punto de apoyo. ¿Verdad? Porque una palanca, aunque sea perfecta, idónea para mover un objeto y para provocar un impacto, si no tiene el punto de apoyo que le permite moverse, no hay función de palanca. Y me parece que entre la infraestructura de las normas jurídicas y las palancas, que es la capacidad de gestión o de agencia que tenemos los seres humanos en una sociedad, y el impacto que potencialmente podríamos tener a través de nuestra gestión, el punto de apoyo es la persona ciudadana, individual o en grupo, organizada, que facilita que esas palancas aumenten el impacto. Y me parece desde hace 20 años y digo 20 porque más o menos es el tiempo que tengo de haber entrado a la función pública por primera vez, me parece que eh, hemos caído en una dinámica perversa donde quienes no estamos ejerciendo cargos de gobierno, quiere decir que quienes no tenemos control de esas grandes palancas, estamos buscando cómo trabarles el mecanismo o cómo quitarles el punto de apoyo. Y si les quitamos el punto de apoyo, que es la ciudadanía, no hay forma de que la palanca se mueva. No hay forma de gobernar sin el acuerdo, al menos tácito, del pueblo, que ya de por sí, de manera soberana, le entregó el poder periódico a un grupo de personas para que gobiernen por un tiempo. Pero a partir de que le entregamos el poder, buscamos cómo trabarles el mecanismo o buscamos cómo socavarles los puntos de apoyo y literalmente le quitamos el apoyo y tenemos gobiernos uno tras otro que gobiernan con altísima impopularidad y que no importa lo que hagan, aunque hagan lo correcto y lo hagan bien, la imagen que se va distribuyendo entre la sociedad es de que la gestión es mala o es insuficiente o es corrupta, ¿verdad? Y corrupta es una etiqueta que se puso de moda en estos 20 años. Y de pronto ser funcionario público ya implicaba más o menos como que uno estaba cercano a algunos niveles de corrupción y eso me parece que más bien corrompió el sistema y corrompió a la nación, que ahora tiene una narrativa muy despectiva respecto a las personas, seres humanos, servidores en la función pública. Y es muy delicado el socavar los puntos de apoyo, porque si socavamos los puntos de apoyo, lo que perdemos es impacto futuro que podría beneficiarnos a todos. Esa es una idea que quería compartir, que la veo como una ecuación con esas 4 variables. La segunda idea que quería compartir tiene que ver con lo que son las contiendas electorales. Yo creo que siempre las contiendas electorales democráticas han sido concursos de popularidad. Entonces, claro, lo que más vende son las promesas más altisonantes, lo que hoy denominamos populismo, ¿verdad? ¿Populismo qué es? Decirle a la gente que se va a ganar algo si vota de una determinada manera
Y, y ahí me parece que debilitamos el sistema, porque es posible que las personas se ganen algo si votan de determinada manera, pero siento que robusteceríamos esa relación que sugerías en el artículo entre la ciudadanía y el Estado a través del gobierno, si los partidos políticos aspirantes a ejercer cargos de poder presentaran una agenda temática priorizada, trabajada a lo largo de muchos años y a través de múltiples consultas amplias e inclusivas con la ciudadanía. Porque lo que yo he visto en las últimas contiendas electorales, no las recientes, sino varias de las últimas contiendas electorales, son grupos con unos planes de trabajo muy realitos, ¿verdad? Muy carentes de visión, muy carentes de estrategia, pero sobre todo, absolutamente nulos en un pliego de proyectos de ley para que en la primera oportunidad que tiene el Poder Ejecutivo de controlar, de fijar la agenda legislativa a través de las sesiones extraordinarias del Congreso, eh, que ese pliego contenga los 30 proyectos de ley esenciales para que el Poder Ejecutivo pueda gobernar desde el día 1. Entonces, pongo un ejemplo. En el año 2014, Michelle Bachelet fue electa por segunda vez en la presidencia de Chile, no consecutiva. Ella fue presidenta, salió y volvió. Y ganó la elección y el primer día de gobierno le presentó al Congreso un pliego de 60 proyectos de ley que necesitaba para gobernar. Y a partir de ese momento se dedicó a gestionar esos proyectos de ley y a gobernar. Y eso nunca lo hemos visto aquí. Me equivoco, tal vez en otra época se veía, pero en los últimos 40 años me cuesta pensar que el 8 de mayo un gobierno asume funciones y trae un pliego de 60 proyectos que necesita para resolver 5 prioridades críticas en diferentes áreas de la gobernanza pública y del desarrollo humano de un país, ¿verdad? Entonces, eso creo que es un vicio del sistema, o mejor dicho, hemos caído, hemos creado el vicio nosotros, porque se ha convertido en un botín el poder por el poder. Entonces, con tal de tener el poder, ¿para qué? No sé, pero con tal de tener el poder, hacemos promesas altisonantes, que es lo que hoy denominamos de nuevo como populismo. Y el populismo suena muy bonito. Y en la psique, en la parte neurológica de cada ser humano, oír una cosa bonita se siente como si ya se hubiera logrado. Entonces le doy el voto a esta persona que ya me hizo sentir bien. Pero así no se gobierna, en eso no consiste la eficacia. Y bueno, creo que ya sabes para dónde vamos. Te cedo la palabra. Ok. Me pongo a pensar en cuáles serán los conceptos que llevan a estas actitudes comunitarias, ¿verdad? Estas actitudes de la población. Pienso primero que es posible que nosotros recurramos mucho a una división binaria, ¿verdad? Que nos guste mucho hablar de negro, blanco, de grande, pequeño, de arriba, abajo, que nos guste mucho hacer la distinción entre nosotros y los otros. Siempre los que gobiernan son los otros y nosotros estamos ubicados en otro lugar, estamos pasivos, esperando que se hagan cosas, con un ojo crítico muy grande, señalando una serie de defectos pequeños, como si tuvieran mucho significado. Esa, ¿cómo se llamará? Es una actitud
de división, ¿verdad? La que hace que entre los que gobiernan y nosotros haya ahí una enorme brecha y que no sintamos nunca que reducir esa brecha podría mejorar la eficacia del país. Me parece que cuando hacemos esta división entre nosotros y los otros, hacemos una enorme cantidad de fantasías sobre los otros, ¿verdad? Se da en las empresas también. Yo he percibido que en las empresas, entre el personal llano, hay una idea, por ejemplo, de que los gerentes, los ejecutivos superiores, eh, llevan una vida muy placentera, ganan unos salarios muy elevados, tienen unas prerrogativas distintas a las que tienen los demás. Puede ser cierto, ¿verdad? Pero algunas de las fantasías son equivocadas, ¿verdad? Yo he oído gente decir, bueno, es que no es lo mismo estar aquí en la planta produciendo que estar allá en una sala, en el piso número tal, con aire acondicionado, con un percolador ahí atrás del escritorio y tal y cual. Y la verdad es que hay puestos ejecutivos donde los ejecutivos entregan su vida, ¿verdad? A pesar del percolador que tienen ahí y a pesar del aire acondicionado y a pesar de que tienen un televisor por si ocurre algo a lo que necesiten conectarse, el trabajo de un ejecutivo es muy complicado, pero cuando estamos en la planta, nosotros pensamos que los otros tienen una serie de circunstancias distintas a las que tienen. A eso es a lo que le llamo la fantasía que uno hace sobre los otros, ¿verdad? Me parece que uno podría investigar al habitante común y hacerle una serie de preguntas sobre cómo cree que es la vida del ministro de Hacienda, cómo es la vida del ministro de Seguridad. Yo no querría, yo no querría estar en los zapatos del ministro de Seguridad en este momento. Eh, y en ningún momento es un trabajo extremadamente delicado y complicado. Pero entonces soltamos las fantasías. Creo que otra fantasía que hay por ahí es la de que, no sé, pero sí lo voy a decir. A mí me parece que hay gente, hay habitantes que son anárquicos. Y entonces cualquier gobierno es menos bueno que ese gobierno o ese no gobierno imaginario que sería, ¿para qué tiene que haber gobierno, verdad? Mire, dirían, nos economizaríamos toda la ciudad de gobierno que se va a crear, nos economizaríamos todos los vehículos que existen para oficiales gubernamentales y tal y cual. Pero ahí yo creo que necesitamos información cívica básica, ¿verdad? ¿Qué se gana cuando se tiene un gobierno y qué se pierde cuando se entroniza la anarquía? Yo pienso que un gobierno, por más malo que sea, es preferible que la anarquía. Yo no querría tener que tener una AK-47 para hacer valer mis derechos. Mis derechos me los hace valer el gobierno y tengo la seguridad de que no necesito defenderme por mí mismo y tal. Es inimaginable lo que la anarquía nos podría costar. Y sin embargo, yo creo que la actitud por ahí, en el fondo del alma de muchos conciudadanos, es de que sin gobierno a lo mejor estaríamos mejor. Ahí también creo yo que debería hacerse un gran esfuerzo de educación cívica por mostrar esas cosas tan elementales como el valor de un gobierno organizado. El otro
la otra fuente, me parece a mí, de errores cognitivos, es el mismo torneo electoral. El torneo electoral es un pulso, un gran pulso, a ver quién gana y quién pierde. Y mire, no me importaría tanto si los que están metidos en ese pulso fueran los votantes y que tuvieran la misma aspiración o el mismo deseo de ganar que tienen los liguistas cuando juegan con el Saprissa. Me parece que eso sería perjudicial, pero no sería tan perjudicial como si esa idea de que se están echando un pulso la tienen los, eh, los que conducen a un partido político en un torneo electoral. Y yo me pregunto si los que conducen un partido político en un torneo electoral, si en ellos pesa más el ganar que el para qué ganar, que es lo que decías, ¿verdad? Si uno lo que quiere es ganar, gana el 8 de mayo, se instala y empieza a pensar qué hacer. Si lo que quiere es producir, si lo que quiere es impulsar el país en una determinada dirección, debería hacer el esfuerzo durante la campaña política de tener un grupo de gente pensando en esos 40 y tantos proyectos que hay que presentar apenas se tiene la posibilidad de controlar la agenda que desde hace unos cuantos años empieza el 8 de mayo, junto con el periodo gubernamental. Entonces, creo que esa idea también de para qué me meto en política, si lo que quiero es ganar, si tengo una conciencia muy clara de qué es lo que quiero hacer con el gobierno, eso me parece a mí que también es parte de la educación cívica que deberíamos aspirar a tener. No vaya a ser que aún entre la gente que está eh, postulándose, ¿verdad? Hubiera un poco esa falsa concepción de que lo importante es ganar. Yo todavía no he visto ningún candidato que cuando gana una elección se llene de gravedad, se llene de seriedad, se llene de eh, autorreflexión en vista de el encargo tan pesado que les cae en sus hombros, ¿verdad? Me parece a mí que lo que ocurre es que piensan más en ganar que en lo que sigue después. Y ahí creo que es necesario esa educación cívica refinadísima que habría que dar. Eh, yo no creo que la educación sea omnipotente, pero sí creo que en un país con las condiciones que tiene este, deberíamos intentar esfuerzos educativos de profundidad, ¿verdad? No enseñar eh, a sumar y restar, sino enseñar estos refinamientos éticos, políticos, que pudieran profundizar las diferencias que tenemos con respecto a otros países. Este país es muy exitoso, este país tiene una serie de virtudes, pero tenemos ahí tareas pendientes. Yo creo que eso es importante. En algún discurso de su época de político, bueno, en vida, porque la verdad es que fue político casi toda su vida, Abraham Lincoln dijo que el ser humano debía apelar a su perfectibilidad, a su capacidad de aspirar a la perfección, y aunque no llegue a ella, pues con solo aspirar ya va por buen camino, ¿verdad? Y creo que las condiciones estatales, jurídicas, políticas, ambientales,
antropológicas, ideológicas de Costa Rica como un contenedor, en la forma del paradigma republicano actual en el que vivimos, que no sabemos si ese paradigma cuánto va a perdurar, pero en estos 3 siglos de paradigma republicano y de relaciones entre estados, Costa Rica ha sido un experimento muy exitoso. Sí. Y subrayo la palabra experimento porque no hemos completado Ujú. nada, ¿verdad? No tenemos una receta de cómo hacer las cosas bien porque todavía tenemos muchas áreas por mejorar. Y por eso me refería a la perfectibilidad, ¿verdad? Yo siento que en muchos aspectos este planeta sería más vivible y más sostenible si se pareciera en 3 o 4 cositas a Costa Rica, ¿verdad? El hecho de que colectivamente la humanidad gaste todos los años 2 trillones de dólares, trillones en inglés, ¿verdad? Son 2.000 billones de dólares en gasto armamentista. Es una aberración, ¿verdad? Comparado con lo que gasta Costa Rica en gasto armamentista, que es cero. Mm, esa pieza experimental de nuestro país, de nuestro ejercicio republicano, es una joya de la civilización. Eh, Probablemente por 100.000 años el ser humano ha buscado cómo armarse de herramientas que le permitan ahuyentar, defender, atacar al otro. Y Costa Rica más bien tomó la decisión de no armarse para nunca eh, eh, atacar al otro ni defenderse por la fuerza, ¿verdad? Es una decisión de un altísimo grado de civilidad. Cuando hablo de civilidad me refiero a la civilización que es la versión más avanzada de lo que la especie humana ha logrado respecto a la convivencia en sociedad. Somos una especie social, en nuestro ADN está un código genético que nos obliga a la interdependencia con otros seres humanos y con otros seres de vida, pero ya esa es una condición del diseño de la biosfera, pero respecto al diseño de nuestra especie, somos una especie social, colectiva, comunitaria, ¿verdad? Organizada en grupos de diferente índole. Y cuando hablas de educación cívica, yo siempre pienso, ¿qué es lo que deberíamos aprender los costarricenses que le hemos aportado a la civilización humana? Y Mm. creo que lo que le hemos aportado a los costarricenses a la civilización humana, entre otras cosas, es la, la desmilitarización, que lamentablemente es un concepto doblemente negativo, porque incluye la partícula negativa des e incluye el concepto negativo de militar, que es negativo porque yo creo que la idea de un ejército militar, de una institución que forme parte de esa infraestructura de la que hablábamos al principio, que esté diseñada para tener un uso legítimo de una fuerza desmedida, incluso contra los propios ciudadanos de un Estado, eh, yo siento que es yo siento que es negativo. Entonces me encantaría encontrar una palabra diferente para desmilitarización, pero creo que por ahora todos entendemos a lo que me refiero. Hay otros aportes que Costa Rica le ha hecho a la civilización. No somos los únicos, pero en los últimos 50 años somos los más exitosos en regenerar capital natural que se había perdido. Ujú, ujú. Y eso ha sido el resultado de decisiones políticas que si las hubiéramos tomado en función a los costos económicos que iban a tener, hubieran sido muy, muy malas decisiones.
pero cuando contrastamos los costos con los beneficios que nos ha generado en adaptación al cambio climático, en fertilidad de suelos, en purificación de agua, en calidad del aire, en la posibilidad de desarrollar industrias orientadas hacia la naturaleza, como el turismo, o la posibilidad de convertirnos en un destino eh, para, para nómadas y para migrantes por las condiciones naturales que tiene el país, creo que ese es un aporte que le hemos hecho a la civilización. Y puedo seguir, pero creo que la idea es esa, ¿verdad? La educación cívica no es aprenderse los nombres de todos los volcanes, aunque aprecio saberlos, ni es saberse la lista de todos los presidentes de la República. Creo que no los sé todos, pero también es parte de mi historia, ¿verdad? Eh, Más que eso es qué le aportamos a la civilización y qué nos aporta la civilización a nosotros. Siento que en eso consiste la educación cívica. Lo otro es que pensando en cívica, en qué le aportamos a la civilización, siento que somos una cultura muy innovadora. Hace días que no hablamos de esto y lo traigo a colación porque somos experimentos. Todos los países del mundo son experimentos. Uno no puede decir, voy a seguir la receta de Noruega, porque Noruega también es un experimento y no sabemos si ese experimento al final de cuentas va a funcionar o si es adaptable a la realidad local. Entonces vamos experimentando y vamos piloteando prototipos de cómo mejorar la convivencia. Y siento que hemos sido un país sumamente exitoso en cerrar, cerrar no es la palabra que quería utilizar, tal vez como gestionar la brecha socioeconómica entre las comunidades más vulnerables y las comunidades más privilegiadas, creando condiciones para la generación de oportunidades. Y entonces cuando uno tiene una seguridad social universal, entonces se nivela la cancha en materia de salud pública, porque las oportunidades de salud pública de una persona en comunidad vulnerable, en condición de vulnerabilidad, y una persona en condición de privilegio es muy similar, o fue muy similar, o podría ser muy similar, dependiendo de cómo lo veamos, ¿verdad? Y si dos personas están en igualdad de condiciones en salud pública, entonces es más probable que esta innove y haga lo que quiera, y que esta innove y haga lo que quiera, y que sus emprendimientos nos enriquezcan mutuamente y que de esa manera se cierre la brecha. Lo mismo con educación, ¿verdad? En algún momento, cuando tú fuiste a la escuela y al colegio, la brecha que había en las oportunidades que generaba la educación pública y privada era muy pareja. Hoy en día la brecha es como abismal, ¿verdad? Hay una disparidad, hay una disparidad muy, muy grosera entre las oportunidades que puede desarrollar una persona que se educa en un centro de educación pública y una persona que se educa en un centro de educación privada. Y, y creo que eso es algo que deberíamos buscar cómo gestionar, ¿verdad? Que esa brecha sea la menor posible a partir de las oportunidades que generamos. Y lo otro que quería era hacer un apunte sobre nuestro sistema de gobierno democrático, presidencialista, ¿verdad? Nosotros salimos a votar para elegir a la persona que va a representar a la ciudadanía ejerciendo el gobierno y el poder por un periodo de 4 años. Pero hay sistemas parlamentarios donde lo que hay es un congreso y las elecciones consisten en elegir diputados. Y después de que están electos los diputados, esos diputados deciden cuál de ellos va a presidir el Poder Ejecutivo. Y va a presidir el Poder Ejecutivo mientras se sostenga. Y hay múltiples razones por las cuales podría caer
el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por un voto de censura o por una convocatoria temprana de elecciones o porque se cumple un periodo de gobierno, por la razón que sea. Pero nosotros vemos cómo países como Alemania fueron gobernados este siglo durante 14 años por la misma persona de una manera bastante eficaz, ¿verdad? Uno no dudaría que año tras año de esos 14 años Alemania evolucionó en múltiples frentes y se convirtió en un mejor país con mayor bienestar y más tangible bien común para todos sus habitantes. Y es un sistema donde no hay una persona que es electa, ¿verdad? Para ser quien manda, sino que se eligen cientos de representantes y esos representantes votan y eligen quién de ellos va a presidir el Poder Ejecutivo mientras dure, ¿verdad? Mucho se ha hablado, desde hace 25 años, recuerdo que en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se hablaba de una reforma al sistema político para introducir algunas piezas que nos ayudaran a migrar hacia un sistema parlamentario. Creo que eso deberíamos de considerarlo. Pero también algo que hemos dicho muchas veces acá, el primer poder de la República es el poder legislativo. El Congreso es, a final de cuentas, quien crea y deroga leyes. Tiene ese poder, tiene esa facultad, esa es su función, ¿verdad? No, no ejecuta, pero es trascendental en las piezas que se le agregan a esa infraestructura que es el andamiaje del Estado de Derecho para decidir en qué dirección avanzamos como país, como Estado, como ciudadanía. Eso es, creo que de mi parte, aquí taché todos los cajoncitos. ¿ok? Bueno, yo quisiera cerrar con un ejemplo. Eh, Imaginemos que estamos en el centro de San José y imaginemos que toda la gente va ahí comiendo sus cosas que come y va tirando los papeles a la calle. A mí me parece que estaría clarísimo que están contaminando. Y si uno dialoga con la gente que va por ahí tirando basura a la calle, ellos podrían decir, la ciudad siempre está limpia porque mañana por la mañana los empleados municipales pasarán limpiando la calle, lo cual es cierto. Pero uno podría decir, bueno, ¿y no sería más eficaz la municipalidad si nosotros hiciéramos una parte de la tarea y no tiráramos basura a la calle? Claro, sería la municipalidad podría hacer con sus recursos otras cosas en beneficio de la comunidad si no tuviera que recoger basura. Y para que no haya basura, pues lo que tendríamos que hacer es que cada uno tuviera una actitud de contribución al bien común. Cuanto menos basura tire a la calle, menos recursos municipales se irán en limpiar mañana. Entonces, ese sería eh, una primera actitud importante. Claro que la gente podría decir, bueno, ¿y a mí yo qué gano con esto? Porque la gente se mueve por incentivos. Hombre, ahora tenemos investigación y razones para explicar qué se gana cuando uno contribuye, qué se gana cuando uno apoya, qué se gana cuando uno eh, se pone a hacer cosas en la dirección del bien común. Parece que esas dos cosas, contribución al bien común, está ligado a la felicidad. Hay una probabilidad más alta de ser feliz si contribuyo que si no contribuyo. O sea, hay una probabilidad más alta de ser feliz si no tiro basura por la conciencia que tengo de evitarle a la municipalidad ese uso de recursos, hay más posibilidad de que yo sea feliz, ¿verdad? Entonces, esta contribución habría que explicarla desde el punto de vista del valor que tiene para la comunidad
y del valor individual que tiene en términos de probabilidad de felicidad. Eso es. Una idea final que acabo de recordar de una conversación que tuve esta mañana. Me estaban diciendo que las personas que viven con un sentido de propósito claro eh, tienden a vivir, bueno, a tener una expectativa de vida 7 años mayor. Y compartí también contigo ayer una información, esta mañana también, una información Sí, de sí. The Economist que dice Ujú. que en Estados Unidos las personas que tienen algún grado universitario suelen tener una expectativa de vida 10 años mayor Sí. que quien no tiene un grado universitario. Y entonces si me pongo a hacer un juego que tal vez no es tan preciso, pero si nosotros tenemos el afán de educarnos y de avanzar lo más posible en una carrera formal mm, como una decisión de salud y de bienestar y de longevidad, y a la vez trabajamos en cultivar un sentido de propósito, podríamos vivir muchos más años, mucho más productivos. Ujú, Pero creo que ujú. eso nos sirve para otro tema. Ok. Una nota nada más sobre tu idea de que desmilitarizar es doblemente negativo. Es, es quitar algo que era de por sí muy negativo. Eh, Nosotros nos hemos ufanado de ser un país desmilitarizado. El reto que yo quisiera que nos planteáramos un día es de que como desmilitarización quiere decir de qué manera me enfrento a los conflictos. Me quiero enfrentar a los conflictos de manera civilizada. Para profundizar nuestra desmilitarización, deberíamos ponernos la meta de ser un país que se haga a nivel macro y micro, a nivel de personas, de instituciones, de gobierno, de grupos, etcétera, un país que se haga experto en gestionar acuerdos. Eso está muy bien, muy bien. Bueno, Muy muchas bien, gracias. nos Eh, vemos. Nos vemos a la próxima. Ok. Hasta luego.